Tengo de invitado a Raúl Romero, que pues nos va a sacar de muchísimas dudas y pues nos va a orientar sobre este tema de los sindicatos en Pemex, o bueno, o el sindicato. Bueno, en este caso es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Hay otro sindicato que es el sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores de técnicos y profesionistas. Ah, ok. Pero ahora, bueno, que están diciendo, bueno, que va a salir Romero Deschamps después de tantos años en el poder, pero hay grupitos a nivel nacional que ya están como casi, como dicen, en sus marcas. Entonces, ¿qué hay de cierto que estas personas que creo yo, porque pues suben en las redes que están jubiladas, que están liquidadas, que tienen rescisión de contrato, pueden ser también sindicalizados, no sindicalizados, sino líderes sindicales? No. Los estatutos son muy claros en el caso tiene que ser un trabajador en activo. Y entonces, ¿por qué esta gente está así como armando su juego, que entonces ni siquiera tienen chance? Pues esto ha generado dudas entre toda la población de trabajadores petroleros activos y jubilados, porque pues en las mismas redes sociales aparece que varios de ellos están rescindidos de su contrato. Y además por situaciones que salieron liquidados o rescindidos, porque pues no tuvieron una buena actuación como trabajadores. Su rescisión se debió a malos manejos en recursos en algunos casos. Y en otros, pues bueno, situaciones pudieron haber sido porque quisieron ser candidatos. Y bueno, pues el sindicato, propiedad en este caso ya de Romero Deschamps, pues los ordena a Pemex que los liquide o que los corra o que les haga. Y incluso utilizando como un escudo, como un ariete, vamos, cuando algún trabajador pretende ser candidato y ven que tiene posibilidades porque tiene la aceptación de los trabajadores, de los socios sindicales, de inmediato lo jubilan, como es mi caso. Les buscan algo ya jubilado para Así que no es. tengas esos seguidores. Así es. ¿Y qué pasa? Bueno, esto ha sido a ciencia y paciencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Dirección General de Registro de Asociaciones. Por ese motivo, nosotros, dentro de la denuncia penal que tenemos en contra de Carlos Romero Deschamps y los 36 comités ejecutivos locales, estamos haciendo ver precisamente la violación a la autonomía sindical que ha hecho durante tantos años Carlos Romero Deschamps. ¿Por qué? Porque él hace la convención, celebra la convención a modo, conjuntamente con los delegados que están profesamente electos por ellos mismos, y hacen la convención y solicitan que sean funcionarios federales los que van y le toman la protesta, cuando en el estatuto sindical establece que la protesta la debe tomar el presidente del colegio electoral. Y aquí a Carlos Romero Deschamps le tomaron la protesta Rogelio Montemayor Seguy, más conocido por el asunto del Pemex Gate, y algunos otros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que se por ejemplo, ¿quién le toma la protesta? Exacto. Está presente en la convención Carlos Abascal Carranza, que era secretario de Gobernación y que había sido secretario de Trabajo, avalando la ilegalidad en que incurrió Carlos Romero Deschamps, conjuntamente con todos sus cómplices, que son los 36 comités ejecutivos locales. ¿Por qué?
permitieron el ingreso de funcionarios federales, de directores generales de la empresa, para tomarles la protesta. A todas luces, la Dirección de Registro de Asociaciones tuvo que darse cuenta en el momento que manda inspectores de trabajo a ver cómo se celebró la convención, si estuvo apegada a lo que dicen los estatutos, y le han permitido estas acciones. Entonces, pues a ciencia y paciencia de esta dirección, pues han hecho lo que han querido. No, y aparte que se supone que Romero Deschamps termina en el 2024. ¿O cómo está eso? Hay una situación aquí, precisamente, ellos modifican los estatutos a su libre albedrío. Bueno, está como el gobernador de Chiapas, que le cambió ya, y también es senador y gobernador, y si tú vas ahorita al Cañón del Sumidero, está lleno de basura, no hay quien lo cuide, no hay quien lo atienda, no hay quien nada. Entonces son como cosas que se van formando, anomalías. Aquí, ¿qué pasa? Carlos Romero Deschamps no es la primera vez que se reelige anticipadamente un año antes del término de la gestión. El estatuto es muy claro, no puede haber convocatoria. O sea, está como Maduro, o sea, él solo se reelige. Así es. Wow. ¿Por qué? Bueno, pues los 36 comités ejecutivos mandan delegados que vienen supuestamente en representación de los socios sindicales para participar en la convención. La convención la modifican unos días antes de que se celebre, la modifican los estatutos, los mandan a la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Trabajo se los regresa ya modificados y entonces ya pueden hacer lo que quieren. Entonces, ¿y cuándo han solicitado que el trabajador participe en esto? Nosotros tenemos años, muchos años, peleando que las elecciones sean a través del voto secreto, universal y directo. En la sección 34... Así debe de ser. En la sección 34, ¿sí? Que Dios lo tenga en su gloria, Hernández Galicia Alaquina batalló para evitar que en la sección 34 se siguiera haciendo este procedimiento. En la sección 34 era una de las pocas secciones, posiblemente en la 34, en la 26, en la 11. En la 10, en la 10, en la 10 y en la 9, era donde se podía hacer a través del voto secreto. Uh-huh. Había urnas. Bueno, era una fiesta de los trabajadores de ir a ejercer su derecho al voto. Ahora, no, lo impidió la quina a mano alzada. Sí. Pero están a mano alzada y llegan los representantes de la Dirección de Registro de Asociaciones, llega el comité, el presidente del Consejo de Vigilancia que van a dar fe, y aunque haya ganado el contrario, ellos dicen, estos ganaron porque estos levantaron más la mano. No, entonces, ¿y qué sucede? Estamos como Maduro, así, ¿no? Pues estos ya se pasaron de maduros. Y sí. yo creo que esa es, con todo respeto, esa pudrición que existe en la forma del manejo de la situación electoral en el sindicato petrolero ya debe cambiar. Nosotros tenemos la denuncia penal y le estamos pidiendo al Ministerio Público que le diga a la Secretaría de Trabajo y a la Dirección de Registro de Asociaciones que Carlos Romero Deschamps, ninguno de los secretarios generales pueden convocar a elecciones porque están sujetos a un proceso judicial. Ellos están demandados. Y por muchísima gente, tienen cantidad de demandas. Así es. Entonces, pero independientemente de la cantidad de demandas que todas las han detenido, no sabemos qué maniobras haya hecho ya el gobierno federal actual y los anteriores, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, que ellos lo apoyaron y lo defendieron. Bueno, y lo mismo va a suceder en este gobierno. ¿Qué pasa con la actuación que debe haber tenido la Dirección de Registro de Asociaciones? ¿Qué pasó con Lozano Alarcón? Cuando le quitan la toma de nota a Carlos Romero Deschamps porque era ilegal, y le contesta a la Suprema Corte diciéndoles, ya se la quitamos, pero verificamos y sí estaban bien las elecciones y se la vuelven a dar en 1 hora. ¿Cómo crees? Entonces,
¿Acataron la instrucción de los tribunales de distrito? Sí, le quitaron la toma de nota. Pero ahí estaba sentado y se la volvieron a dar. ¿Por qué? Pues entonces, ya repartió su lana a todos. Ahí se demostró realmente violación a la autonomía sindical por parte de la Dirección de Registro de Asociaciones. Y ahora, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues todos los compañeros que con todo respeto tienen la intención o tienen la aspiración muy válida de querer contender, pero ¿qué nos ve? ¿Qué pasa? ¿Qué opinión tenemos cuando platicamos con los compañeros? Con los trabajadores. Con los trabajadores. Porque a final de cuentas los afectados son los trabajadores. ¿Cómo podemos confiar en estas gentes si muchos están rescindidos su contrato? No tienen relación contractual con Pemex. ¿Cómo aspiran a ser los funcionarios sindicales? Ya están entrando de manera ilegal. ¿Tienes nombres de quiénes están formando aparentemente los nuevos sindicatos? Porque si están liquidados, pues no tienen derecho. Están saliendo tantos que la verdad luego no yo podemos escuchado ubicar. En las redes a Lula, y yo pensé que Lula era hombre. Sí, no, esta compañera, María Luisa, ella trabajaba en la refinería 18 de marzo, en la refinería de Tula, Hidalgo. Y según comentarios, sino afirmaciones, incluso fuertes de algunos compañeros de esa refinería, jubilados y activos, la señora salió rescindida de su contrato porque hubo un desfalco en la pagaduría de la refinería. Entonces ya estamos mal, quiere alguien gobernar y estar en el poder. Ella salió en las redes sociales incluso, no lo estamos diciendo nosotros, salió en las redes sociales. Ahora, ella argumenta que fue falso, que le inventaron y que le hicieron. Y, bueno, si eso fue así, ¿por qué no presentó su demanda al laboral momento y se defendió? Y haberse defendido, estaba en todo su derecho. Claro. Pero no se ve que lo haya hecho. No hubo eso. En el caso del compañero Arturo Flores Contreras, él nos hizo favor de llamarnos para solicitarnos una invitación para participar en nuestra denuncia penal. Y se la mandamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa situación de que entre más compañeros se sumen a la denuncia penal, pues es mejor. Y se la mandamos. Nunca nos contestó si recibió o no la denuncia, pero ahora está diciendo que varios de los delitos que nosotros tenemos contemplados en esa denuncia, pues él fue el que metió esa denuncia, está engañando allá a la gente. Bueno, porque entonces, quiere justamente ese populismo y quiere estar ahí. Sin embargo, ¿qué pasa? También el compañero Arturo Flores Contreras, según versiones de los compañeros, también salió rescindido porque no hubo buenos manejos en su desempeño como trabajador, cosa que no podemos probar, pero es lo que está saliendo en las redes sociales. Entonces, Eliel bueno, Eliel está con la intención de fundar un nuevo sindicato. Ahora, ¿qué es lo que está apareciendo de nuestro amigo Eliel? Y lo digo con todo respeto y con todo cariño, es una persona con una gran valía, con una gran valentía, con una gran decisión de hacer esto. Sin embargo, muchos compañeros dicen, ¿cómo es posible si él era trabajador de confianza? Entonces, es de confianza y quiere ser líder sindical. Y entonces, dicen, que a lo mejor esto no puede ser. No. Los grandes ojos, dijo aquí, hay lana. Él sale, ¿cómo se llama? El liquidado de Pemex, y está en un proceso de su demanda laboral, que la misma Secretaría de Trabajo, que la misma Junta que es dependiente de la Secretaría de Trabajo, no le quiere permitir su reingreso. ¿Por qué? Porque posiblemente la misma Secretaría General del Sindicato Petrolero, Romero de Champs, está impidiendo que la Secretaría de Trabajo le reconozca un derecho de haber. Y no hay trabajadores activos con este liderazgo para que hagan el nuevo El trabajador sindicato. activo difícilmente está intentando participar. Le voy a explicar por qué. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido con muchos de nosotros?
En el momento que metimos nuestra solicitud para ser candidatos en nuestra sección sindical y vieron que empezó a crecer el grupo, que había voluntad de los socios, de los compañeros, de apoyar a esa candidatura, inmediatamente nos jubilaron. Claro, porque no quieren que haya porque contrincantes. utilizan como como patente de curso. Te jubilas, ya no puedes ser líder. Pues ya no. Ya no puedes ser funcionario. Ya no puedes participar en la vida interna del sindicato. En la denuncia penal está estipulado precisamente esa situación. Nosotros enviamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la violación a los estatutos, o sea, la situación de los estatutos es violatoria a los derechos fundamentales. Es derecho, y constitucionalmente, porque si la Constitución dice que cualquier ciudadano puede votar y ser votado, puede ser candidato, ¿por qué en el sindicato no? Es violatorio a lo que dice la Constitución, una. Y otra, es violatorio, ¿sí?, a los derechos humanos fundamentales. Pero yo he escuchado también que senadores en la Cámara de Senadores, a lo mejor parte de esas denuncias se están llevando a cabo. Bueno, como si estuvieran a la par y como si no tuvieran nada que ver. Quizá sí se están guiando de los escritos de ustedes. Ojalá, y nosotros con todo gusto, si ellos requirieran alguna información adicional de parte de lo nuestro, con todo gusto lo podemos platicar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que la lucha es de los socios sindicales. ¿Por qué somos los jubilados los que estamos dando la cara? Porque a nosotros, ¿qué nos pueden hacer? Ya no nos pueden correr. Ya no nos van a jubilar. Pero pueden bajarles el 30% de salario, de acuerdo a nuestro presidente electo, que les va a bajar el 30% a los presidentes, empezando por ellos, a los expresidentes, y después seguirán los empleados de gobierno jubilados. O sea, ustedes aplican ahí. No. ¿No aplican? Pero bueno, no me lo digas, vamos a un corte y regresamos, y cuando regresemos ya complementamos la información. Seguimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM. El teléfono de cabina 3088-1670, el Twitter @Odisea con Sandra y el Face donde se subirá el programa completo es Sandrini Espinosini y está la página para que me sigan. Pues nos habíamos quedado, Raúl, en la situación de los descuentos a los jubilados, porque un 30%, pues yo me imagino que es bastante, no sé el monto que recibe, pero regularmente un jubilado recibe menos que el activo. Nosotros tenemos entendido que dentro de la propuesta del presidente electo es bajarle el sueldo, esta situación, estos salarios a los trabajadores de confianza. A los trabajadores sindicalizados no nos ha tocado, no se ha metido. ¿Por qué razón? Porque sabe que son derechos adquiridos, ¿sí?, a través de la firma de un contrato colectivo de trabajo. Ahora, en el caso de los trabajadores de confianza, bueno, ellos están sujetos a los reglamentos de cada entidad, ¿no?, de cada secretaría o de cada dirección o de cada empresa, en este caso Petróleos Mexicanos. ¿Qué pasa? Pero nosotros hemos solicitado durante mucho tiempo que nos entregue Petróleos Mexicanos la nómina de los trabajadores de confianza, la nómina de los trabajadores jubilados de confianza, la nómina de los trabajadores en activo y la nómina de los jubilados sindicalizados. Ahora, ¿por qué no la quieren entregar? Violando el acceso a la información. Pero, ¿por qué? Cuando presentan la nómina de Petróleos Mexicanos, pues es una nómina increíble. Sí, pero no es por niveles. Sí, por eso. Pero el trabajador sindicalizado tiene un tope. Ok. No puede pasar de ese tope. El trabajador de confianza no llega con un nivel 6, 7, 10, 20, no, llega con nivel 34 para arriba. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a un régimen especial. ¿Sí? Tenemos el caso de muchos de los funcionarios
que han estado en los últimos 2 sexenios, en el que salieron con 6, 8 años de antigüedad y salieron jubilados al 100%, y con pensiones que van arriba de los 400,000 pesos mensuales. Entonces, pues, ¿qué pasó? Ni jurídicamente era permisible. ¿Quién se los autorizó? Bueno, la misma Junta de Conciliación y Arbitraje lo apoya, lo avaló. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué hemos pedido esa diferenciación de las nóminas? Porque queremos que el pueblo sepa quiénes son los que ganan más y quiénes son los trabajadores que realmente... ¿Y el trabajo es el mismo? No. El trabajo de muchos de los trabajadores de confianza es estar sentados en una oficina ahí en la torre, o en áreas estratégicas como PMI en Estados Unidos, en donde no se sabe, no le rinden cuentas a nadie. Pero, y el caso del trabajador sindicalizado, es el que está en los pozos, es el que estaba haciendo los trabajos de exploración, es el que está revisando que no haya un centavo más o menos es el soldado, es el militar, es el que hace el trabajo, el que ha mantenido a la industria petrolera, es el trabajador sindicalizado. No dudamos de la capacidad de muchos de los trabajadores, claro, porque de confianza. También es intelectual el trabajo. Sí, pero no es posible que un trabajador de confianza que llega a ser el que está sacando copias, el que va a entregar documentos, el que va a hacer... No hay equidad. Llega con nivel 34 para arriba, y a un trabajador que hace esa misma actividad, un trabajador sindicalizado... Híjole, me equivoqué de profesión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Cobra claro. 4 veces menos, o 5. Entonces... La ley es clara. Entonces, a lo mejor están mal distribuidos esos niveles. Así es, a trabajos iguales, salarios iguales. Sí, claro. ¿Quién califica la igualdad de los trabajos? Esto es lo que... Pues no hay igualdad. No hay igualdad, o sea... Ni equidad. Así es. Anteriormente la Ley Federal de Trabajo establecía que cada patrón podía tener dentro del el 10% de trabajadores de confianza en relación a los trabajadores sindicalizados. Y ya no, ahora se subió al 20, 30. Ahora estamos hablando de 80,000 trabajadores en activo. Y estamos hablando de 50,000 trabajadores de confianza. Ahora, estos sindicatos, toda la vida ha habido sindicato, desde que los primeros pozos petroleros. ¿Y qué porcentaje pagan el trabajador al sindicato? El 2.5%, catorcenal. ¿Catorcenal de cuántos trabajadores? De su salario, y estamos hablando de 80,000 trabajadores en activo y 50,000 jubilados. Y ahora, ¿hay transparencia sobre ese dinero en qué se gasta? No la hay. No hay rendición de cuentas. Por eso es nuestra denuncia penal. Claro. No la hay. ¿Sí? Hay y la complicidad que hay entre todos los funcionarios. Y ahora tú dices, los liquidan cuando empiezan a ser como pioneros en algo, empiezan a ser líderes. ¿Dónde está el sindicato? ¿O es el mismo sindicato el que te pone la barrera? El sindicato es el que le solicita a Pemex que se vaya liquidado. Los meten en un convenio administrativo sindical cualquiera y pum, salen liquidados. Y entonces, o jubilados. Si yo, por ejemplo, fuera trabajadora petrolera y estoy dando mi 2% quincenal por 30 años de trabajo y voy a una empresa en la que estoy 8 horas diarias mínimo, y por lo menos espero que mi sindicato me respalde, y no es así. No. Entonces, no se puede que todos quiten ese 2% y no le den nada al sindicato, y que ninguno fuera sindicalizado, y como dices, volver a hacer el nuevo sindicato con gente activa. Es que hay una situación. Cuando vino el asunto de del Pemex Gate, Petróleos Mexicanos le entregó a Carlos Romero Deschamps, a Carlos Antonio Romero Deschamps, le entregó 1,580 millones de pesos. A través de convenios y a través de una serie de situaciones. Nunca rindieron cuentas si esos 1,580 millones ingresaron a la tesorería del sindicato. Nunca supimos. Bueno, pero resulta que cuando le cobran
reconoce un adeudo, el adeudo lo reconoce Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, reconocen el adeudo. Carlos Romero Deschamps firma un comprobante, un documento de reconocimiento del adeudo, reconozco que debo. Claro. Y eso, debo, perdón, no tengo. Así ¿Cómo es? Debo no niego, pago no tengo. Exacto. Bueno, pero ¿qué sucede? Que ese reconocimiento de adeudo sirvió para que al juez Moya, que era el juez que llevaba el caso del Pemex Gate, viniera un juez de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, a decir que ya había reconocido el adeudo y por lo tanto ya no había delito que perseguir. ¿Cómo? Así de simple. Entonces, perdón. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Pero ¿qué pasa? No, aquí viene lo más importante. ¿Qué facultades o en qué convención o en qué pleno de secretarios generales se le dio la facultad a Romero Deschamps para hipotecar las cuotas sindicales que están hipotecadas hasta el septiembre de 2031? O sea que ya nadie se puede salir. ¿Cómo crees? No, es un Petróleos Mexicanos embargó sí. las cuotas. Hipotecó las cuotas sindicales para pagar los 1.580 millones de pesos, cuando no los recibió, trabajadores, que no los recibió el sindicato, los recibió Carlos Romero Deschamps, claro, no con su gavilla de cómplices, como lo dice un compañero por ahí. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Es necesario un cambio radical en el sindicato petrolero? Sí. ¿Pero con quiénes? Pero tampoco con esta gente que está ahorita queriendo ser líder sindical cuando fueron rescindidos, cuando tuvieron anomalías en sus en la empresa, pues como que tampoco es gente viable. ¿No? Y luego, tratando de acreditarse, que están apoyados por gente del gobierno entrante. Uh-huh. Hay algunos que mencionan a la diputada Rocío Nale, de todos mis respetos, petrolera de mucha valía, ella es ingeniero petrolero, ¿Está bien? Conoce muchísimo de esta situación. Pero ¿qué sucede? Pues bueno, la han sorprendido, los han sorprendido, se les acercan, les dicen, y luego dicen que los están apoyando. Sí. Lo mismo pasó con Octavio Romero Oropesa, que es el que viene a la Dirección General de Pemex, de acuerdo a lo que se ha publicado. Bien, se le han acercado para que los apoye. ¿Por qué van a pedir el apoyo a otra tipo de institución? Ajá, a instancias que no tienen injerencia en la vida interna del sindicato? Eso es lo que nos saca a nosotros dudas. ¿Hay sindicato también de jubilados? ¿No? ¿Hay algún líder de jubilados? Aquí viene algo muy importante, qué bueno que lo mencionas. A los trabajadores jubilados tienen una oficina atrás de donde están las instalaciones de las secciones sindicales. Allá les pusieron una oficinita, algunos hasta con carpas, para que los atiendan. ¿Los discriminan? ¿Es discriminación? Sí, así es, completa. El presidente de la Comisión de Jubilados lo nombran los mismos representantes sindicales, no los nombran los jubilados. Entonces tampoco hay votación. No, entonces, ¿pero qué pasa? Esas presidencias de jubilados, pues no tienen personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque ni siquiera están en las tomas de nota. Claro. Entonces, ¿con qué personalidad jurídica defienden al trabajador, al jubilado? No, el trabajador jubilado, cuando tiene un problema de servicios médicos, va con el secretario de Previsión Social del sindicato, no de los jubilados. Y si va, el presidente de los jubilados va a que esa o sea, no tiene ningún poder, entonces. Ninguno. Pero entonces, ¿cuáles serían los beneficios de ser sindicalizado? Los beneficios de ser sindicalizado, sí, lo establece la misma Constitución, el artículo 123, los convenios internacionales, es tener un órgano de defensa para sus derechos. Pero entonces estoy como, si yo fuera petrolera, estoy como regalando mi dinero, mi 4% de mi ganancia al mes, por 35 años, por 8 horas diarias, en la cual pues nadie me va a ayudar en nada. Así es.
aquí hay algo, precisamente por eso es nuestra denuncia por prevaricato. Prevaricato, de acuerdo a la normatividad jurídica, es cuando un abogado, alguien contrata a un abogado y el abogado, en lugar de defender a su cliente, defiende se va al otro, claro. Se vende, lo que comúnmente se conoce de esa forma. Ahora, ese porcentaje no puede bajar en lugar de que sea, porque es muchísimo, 4%, imagínate, por mes, por 80,000, ¿cuántos trabajadores hay? 80,000 activos y 50,000 jubilados. Imagínate, entonces, ¿qué cantidad se lleva el líder sindical? Por eso es que todos quieren ser líderes sindicales, o sea, es un modus vivendus. Ahí en la denuncia penal está especificado que qué es lo que va a suceder con con ese patrimonio sindical. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cuántos compañeros, sobre todo en plataformas, llegan los transitorios? ¿Sí? También, todos aplican. Y los secretarios generales de las secciones, de varias, porque de varias secciones mandan personal para que trabajen en las plataformas. Pero antes de que lleguen a subir a la plataforma ya tienen que pagar. ¿Cómo crees? Y hay personas... Y no puedes decir, bueno, yo no quiero ser sindicalizada. ¿O no se puede? ¿No hay opción? Pemex no te puede contratar. Diría. Te tendría que contratar como poder. Trabajador de confianza, y eso, pues ahora sí, como dicen en el argot mexicano, pues con alguna palanca, ¿no? ¿Por qué? Porque para llegar como trabajador de confianza a Petróleos Mexicanos no se llega por lo que se sabe, no, sino por quién me metió. Por habilidades o cualidades no existe eso. Así es. Entonces, y en el caso del trabajador y fíjate sindicalizado, que la parte de confianza tiene un departamento de equidad de género, entonces es puro cuento. Equidad de género en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Yo quiero ver las planillas para que nos digan cuántas mujeres están participando. No las dejan. No hay eso. Y las que llegan, porque pues tienen alguna amistad ahí con Carlos Romero y con los demás. Qué pena eso, de verdad. Entonces, no. ¿Qué es lo cuál es la propuesta que podemos hacer? ¿Cómo corregir la situación en el sindicato? Primero, a través del recurso de la denuncia penal que tenemos. Un juez es el único que tiene facultades para inhabilitar a los funcionarios sindicales, ¿sí? Para exigirles la rendición de cuentas. Ahí no hay violación a la autonomía sindical. ¿Por qué razón? Porque ellos tomaron recursos del erario público y se fue. Es un delito del fuero común. Ellos son acusados en el fuero común. La denuncia de nosotros es en el fuero común. Uh-huh. Tienen que rendirle cuentas. No le quieren rendir cuentas a los trabajadores, le van a tener que rendir cuentas al juez. Ahora, ¿por qué? Bueno, si están dejando crecer a estas personas como líderes sindicales para que se queden en lugar de Romero de Champs cuando no tienen ni siquiera ninguna posibilidad. Porque aquí viene algo que ya nace la sospecha en una gran cantidad de trabajadores petroleros, de que, primero, ¿de dónde sacan recursos para hacer sus giras? ¿De dónde sacan recursos para rentar salones? Pues sí, porque yo, fastuosos yo he visto ahí en las redes que Lula, yo hasta pensé que ya iba a ser la próxima líder sindical, porque está haciendo como una gira a nivel nacional, y ¿quién la patrocina? Bien, esa es una pregunta que todos nos hacemos, bueno, pero aquí ¿qué es lo que vemos? ¿O qué duda está haciendo crecer entre la comunidad petrolera? No estarán financiados algunos de ellos, no decimos que todos, algunos de ellos por el mismo Carlos Romero de Champs. ¿Por qué? Porque Carlos Romero de Champs lo que quiere es provocar, Sí, a Andrés claro. Manuel López Obrador y a todo el gabinete para que intervengan y tener la oportunidad de pedir un amparo ante la justicia federal en México y ante la... Y ya se salva. Exacto. Se zafa en de el todo. que hay violación a la autonomía sindical. Pues bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Odisea con Sandra por la 1670 de AM.
Pues seguimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM. Les recuerdo mi Face, Sandrini Espinosini, donde se subirá el programa completo y les pido lo compartan. También vamos a estar en YouTube posteriormente para que vean todo el programa. Y bueno, nos habíamos quedado que yo me quedé con esa duda ahorita en el corte de por qué hacen crecer a todo este tipo de personas que quieren ser líderes sindicales aparentemente, o también están inmiscuidos en que es una farsa, porque a lo mejor el petrolero, el trabajador petrolero que confía en esta persona, porque dice, ya no quiero las mafias de Romero de Champs, quiero ahora a Lula, a Eliel, a Arturo, pero si no van a poder ser tampoco, entonces es como que mentirle a la gente. Bueno, esto lo está aprovechando precisamente la gente o sea, la dirigencia sindical son marrulleros por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están provocando a que haya una intervención por parte del gobierno entrante, ¿sí? Para alegar violación de la autonomía sindical y pedir un amparo. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si aquí la misma Suprema Corte les concede un amparo diciendo que hubo intervención indebida de funcionarios públicos al interior del sindicato, ¿sí? En ese momento le conceden el amparo. No olvidemos algo, Carlos Romero de Champs se religió hace un año. Hizo su convención, participaron todos, pero curiosamente repite la dosis. Se religió y luego de haberse reelegido, ¿sí?, nombró al nuevo Comité Ejecutivo General al año siguiente, cuando era ya la temporada de elecciones. O sea, él primero se protegió, claro, y luego ya metió a los demás. En este caso, hace lo mismo. Nada más que ahora se reelige hasta el 2024. Híjole, qué bárbaro, ¿no? Pero supuestamente, de acuerdo a la convención, ¿sí?, con las visas de legalidad que le pretenden dar, él ya está protegido. Pero no está todavía la convocatoria para elegir al Comité Ejecutivo General, que lo va a acompañar en todo el tiempo que esté. El tiempo que esté. Pero entonces, si se supone que yo estoy escuchando las noticias que Romero de Champs se va, también es puro cuento. Pues yo creo que se va a disfrutar de sus yates, se va a disfrutar de su casa en Acapulco. Claro, no, y bueno, y tiene casa ¿en dónde? En Canadá, en Miami, Estamos ahorita con la situación porque pues no sabemos, no podemos confirmarlo, pero hay algunos compañeros que fueron trabajadores de la refinería de Tula y de la refinería de Pero fíjate, qué triste que pase todas estas cosas en nuestro país. Así es. Bueno, que dicen que es propietario de un castillo en la ciudad de Lorena, en Irlanda, Francia. En Francia, sí, donde hay castillos, Irlanda o Francia. Un castillo con más de 60 habitaciones. Pues sí, pero ¿y con qué lo va a mantener? Porque eso tiene mensualmente un gasto. Exacto. ¿Y con qué cómo lo está manteniendo? Entonces, por eso en la denuncia penal gracias ya se pidió el arraigo. Los petroleros. Ya nosotros ya se solicitó el arraigo no salga. ante el Ministerio Público. Ya se solicitó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no les conceda visa ni pasaporte a ninguno ni a Carlos Romero de Champs y al Comité pues Ejecutivo ya la tienen. Ya. Que vamos a suponer limiten. que ya tengan el pasaporte, pero no les van a conceder visa. Es lo que estamos pidiendo. En el caso de la Secretaría de Trabajo, le estamos pidiendo a la Secretaría de Trabajo lo mismo que están solicitando los senadores. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia pero que nosotros lo estamos haciendo. Hacen. Nosotros lo estamos haciendo por la vía jurídica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué? Y lo estamos haciendo como socios sindicales. No, y como empleados de Pemex, Así que es. a final de cuentas han dado un 4% mensual, pues como que, imagínate, es como que me regalen algo, en lugar de un cumpleaños cada año, es cada mes. Cada catorcena. Cada catorcena. Pues el mejor negocio. Pero, ¿a costa de qué? De todos los demás. Así es. Híjole, qué barbaridad. Pero ahora, bueno... Perdón, ¿nosotros qué hemos estado haciendo? Bueno, estamos mandando invitaciones a los compañeros a que se sumen a la denuncia. ¿Por qué queremos que se sumen a la denuncia? ¿Por qué? Porque entre más trabajadores, más socios sindicales participen en esto,
Pues va a haber también esa ¿Y crees que haya alguno? situación de que la autoridad judicial pues vea que hay inconformidad real. Esa es por eso nuestra invitación. Y la petición es que se vaya Romero Deschamps, que venga un nuevo candidato, pero con votación, o que haya varios candidatos, pero con votación secreta, y que verdaderamente sean líderes y honestos. Sí. Porque si no sería lo mismo. Pero no se trata además de que se vaya. Que regrese todo lo que se ha llevado. Sí, que regrese, pero lo que se ha llevado. Pero no creo que lo regrese porque ya se lo gastó. No se lo ha gastado. O que venda. ¿Eso se le llamaría enriquecimiento ilícito también? No se lo ha gastado. ¿Por qué? Porque a través de la denuncia penal, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, el juez tiene facultades para ordenar que se hagan auditorías y saber dónde está ese dinero. Ah, bueno, sí. Pero a veces ahí tenemos Duarte el veracruzano, que la esposa vive en Londres también con todo. Pero estamos viendo que este señor Duarte está protegido por el gobierno actual. ¿Y la maestra? ¿Qué va a pasar con el gobernador de Veracruz? Pues él sabrá si deja que esto pase así, o si mete amparos, se sigue el procedimiento a esperar a que llegue el nuevo gobierno. Lo mismo está pasando Pero pues qué chiste robar y estás ahí encerrado. Lo mismo pasa con Corral, en Chihuahua, ¿no? Pues, ellos son los que van a decidir. ¿Por qué? Porque pues, cada estado tiene su autonomía. ¿Y el Bester? Que la sacó nuestro presidente electo. Pobrecita, dice que estaba muy enferma. Ay, y de hecho ni estuvo en la cárcel, estaba en un hospital ahí en la Ciudad de México y nunca estuvo en la cárcel. Totalmente una super mafiosa, que igual que Romero Deschamps, a cosas de quién vive. Porque tiene casa, sé que en San Diego, es lo que dicen las noticias, ¿no? San Diego, que tiene unas obras de arte preciosas dentro de su casa. Pero, ¿cuál es el beneficio, a final de cuentas, de robar y que estés ahí encerrada? Pero volvemos a lo mismo. Esta fue una acción de gobierno. Sí. Sí, bien. ¿Quiénes tuvieron que hacer la denuncia contra el Bester Gordillo? Los socios o los integrantes del sindicato, los trabajadores de la educación, ellos. Ellos son los que hicieron la denuncia. ¿A quiénes les afectó? A ellos. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de denunciarla? Ellos. Pero algunos, porque otros que no trabajan si quieren que esté. Al no haberlo hecho, igual que en el caso de los compañeros petroleros, al no haber hecho las denuncias en su momento, ¿sí? Se han convertido en cómplices sin quererlo. Sí. Sin quererlo. El que calla otorga, dicen. Y hay una reforma, porque digo, la reforma educativa era justamente para no tener un El Bester Gordillo. ¿Habrá una reforma que haga Petróleos Mexicanos para no tener ese tipo de... Pues está la reforma energética en la que Carlos Romero participó, votó a favor de la reforma energética, cuando él, por ser secretario general del sindicato... Era el representante. Sí, y por la información confidencial de la que él disponía, porque fue miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Bien, y vota a favor de la reforma, aún que hubiera votado en contra, él debió abstenerse de votar. Sí. ¿Por qué razón? Para no caer en conflicto de interés. Y ese conflicto de interés está en la denuncia penal. Y está marcado, pues y está señalado. Y además tenemos el documento de que el Partido Revolucionario Institucional dijo que efectivamente había votado en la reforma energética y ya está su voto. Fíjate. Entonces a lo mejor sí tendría que entrar algo del gobierno para decirle pues adiós. Y no, que el gobierno sí puede entrar, pero ver por qué razón la Secretaría de Trabajo y algunas otras dependencias han permitido todo esto. Claro. Esa es función del gobierno entrante. Pues sí. Revisar que todo lo que han hecho fue dentro del marco legal o no. En el caso del asunto contra la dirigencia sindical, es cosa de los trabajadores petroleros. Oye, yo le pido a los compañeros petroleros que pierdan la apatía, que pierdan el miedo, que demuestren de qué estamos hechos los petroleros. No podemos, por miedo, por apatía, seguir siendo cómplices de todas las acciones que ellos han hecho. Sí, que sean apáticos y no hacen nada. Así es. Oye, ¿y qué hay de cierto de que también es dueño de Banorte, Romero Deschamps, o socio? Pues, es hasta donde teníamos entendido, era el segundo consejero propietario del grupo financiero Banorte. ¿De dónde?
se supone que para... Pero imagínate que otros países digan, ser petrolero es ser multimillonario, es como un jeque. Yo los oyera, pero aquí hay una situación, lo tenemos claro con lo que comentábamos de la nómina. ¿A cuánto asciende el importe de la nómina de los trabajadores de confianza y a cuánto asciende la de los trabajadores sindicalizados? Sí, sí. No, ¿Y quién permitió? Además, ¿quién lo permitió? Carlos Pues Romero de Champs, porque si establecía en la Ley Federal del Trabajo que eran el 10% de trabajadores de confianza comparado con la cantidad de trabajadores sindicalizados, esa era la norma, esa era la regla. Bien, ¿qué sucede cuando estamos arriba del 50% de trabajadores de confianza en relación con los sindicalizados? ¿Cuántas secciones hay? Por eso, ¿quién lo permitió? Sí. Pues Carlos Romero de Champs. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de esos puestos de confianza no están ocupados por familiares de Romero de Champs? Bueno, es como el Bester, la prima, la tía, la sobrina, el hermano. Comentan porque nosotros es un negocio familiar. Nosotros no lo hemos podido comprobar. Pero comentan que el yerno de Carlos Romero de Champs, ¿sí?, es trabajador de confianza y es el que está encargado de la estética, de las operaciones estéticas de los funcionarios de confianza. ¿Qué? Así es. ¿Cómo que? Entonces, pues ya le consiguió chamba al yerno, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿No? Todo queda en familia. Sea, esto, todos los trabajadores lo conocen, todos lo saben. Pero la verdad qué pena que a lo mejor, ¿cómo llegó Romero de Champs? Porque la gente votó por ti. Romero de Champs llegó impuesto por Carlos Salinas de Gortari. Ah, cuando saca al tan pequeño. Cuando mete a la quina a la cárcel. La quina. ¿Sí? Y luego, pues bueno, ahí tenemos también una historia, un día la podemos platicar si gustan, sí. Con documentos, la historia de cómo funcionaba. Decían que era chofer, y de chofer pasó a jeque. Así es. O sea que sí. Según los compañeros de la refinería 18 de marzo ahí en Azcapotzalco, Carlos Romero de Champs se ponía afuera de la entrada de la refinería vendiendo huevo y quesos para poder que le alcanzara la 14ª. ¿Cómo crees? Así. Sí, era petrolero, entonces. Pero, pues se le fue pegando a la quina. Y después la quina decía que lo traicionó. Pues quizás sí. Pues bueno, él fue, según la quina, decía que cuando él estaba en su casa le habló Carlos Romero para decirle, ¿estás ahí, Joaquín? Sí, cuando le llegó el ejército. Ándale. Eso dice. O al menos ser? eso decía. Pues puede ser que sí. Que y eso lo dicen lo vendió para quedarse él en el poder. Así, nada más que le falló porque llegó Sebastián Guzmán Cabrera primero. Porque Sebastián Guzmán Cabrera era compadre del que era secretario de Gobernación. Ay, entonces lo pusieron a él, ¿sí? Y ya después bancó. Ya entró Carlos Romero. ¿Y había gente en ese tiempo, Barragán Camacho? Barragán Camacho estaba en la cárcel junto con la quina. Ah, también se lo llevaron. Pues sí. ¿Y Chico Valderas? Bueno, lo mataron por Valderas, llevarse con ellos. Así es. Madre santa. Qué trágico historia. O sea, nos dice unos compañeros de la UNAM. Compañeros les digo yo porque yo no tuve la fortuna de estudiar. Bueno, en la universidad. Sí, sí, sí. En esa. Pero nos dicen, vamos a hacer un libro. Sería muy bueno, vamos a hacerlo. Sí, con todo gusto. Tenemos más de 60 años de información. Pues hay que... Habría que empezar a documentar todo eso. Como historia, antecedentes. Además escribe bonito. ¿Ya leíste mi libro? Ah, sí. Excelente. No, y aparte... Tu vida como empresa. Aparte que tiene algo... ¿Lo podemos hacer? Con tanta realidad, con tanta... de verdad, tan ameno, tan... ligero de leer. Bueno, jovencitos compañeros de mi niña, de la más pequeña de mis hijas, empezaron a leerlo y me decían, ¿me lo prestan? No, porque... Ya no lo regresan. No, léelo aquí, vienes un ratito y aquí lo lees y así. Si quieren los acompaño y vamos y les sacamos copias, pero no. Pero en fin,
Les ha interesado, jovencitos, de 20 años, 18, 19, 20 años. Qué bueno. Pues bueno, ya te voy a hacer se nos acabó el tiempo, te voy a hacer la dinámica palabra-respuesta para ya que nuestro productor ponga la canción. Espero y ya la tenga lista. Productor. Veo que está ahí comadreando. Bueno, pues entonces te hago la dinámica palabra-respuesta y con esto nos despedimos. Y yo creo, el resto nos vamos a ver, yo creo, a principios del próximo año para que veamos quién quedó en el sindicato. Pues bueno, empezamos. Sindicato. Petrolero, corrupción. Trabajadores. Engañado siempre. Empleo. Selectivo. Confianza. Gente que llega, no saben de dónde. Romero de Champs. Corrupción. Odisea. Bendito sea el programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Me voy con mi frase de siempre. Dios existe y no eres tú. Relájate.